No seas cagón, tenés que ser valiente, tenés que animarte porque vos podés, tenés que ser hombre y bla bla bla. Tantas connotaciones negativas que le ponemos al miedo. Y hoy vamos a hablar del miedo. En este nuevo video de la gestión emocional vamos a hablar del miedo. ¿Es tan malo como dicen que es el miedo? Vamos a ver de qué se trata el miedo. Vamos a ver cómo podemos detectar un miedo tóxico, cómo podemos detectar un miedo sano y lo más importante, cómo podemos gestionar. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay que tenerle miedo al miedo. Soy Sergio Manacero, esto es mi canal de YouTube, Reflexiones para la Acción. Te invito a que te suscribas, que me sigas, que me dejes en los comentarios todo lo que te pareció sobre este video y sin más preámbulos, comenzamos, dale. Reflexiones para la acción. Bueno, lo primero que quiero invitarte a reflexionar y también a sacarle este mito al miedo de que siempre es malo. Con esto no estoy diciendo que es bueno ni que hay que vivir con miedo, por supuesto que no. Pero sí hay que encontrar un equilibrio, ¿bien? Entender que el miedo no es algo negativo, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, quiero ser claro en esto. Tampoco es algo positivo, ya lo vamos a ver, es. Como cualquier emoción es, ni bueno ni malo es, ¿bien? El tema es que tenemos que chequear qué nos pasa a nosotros con el miedo, ¿bien? Así que vamos a, si sos alguien que tiene mucho miedo o que considera que es miedoso, bueno, lo primero, miedosa, lo que tenés que sacarte de la mente es que no sos ni miedoso ni miedosa. Es que sos una persona que tiene miedo. ¿Ok? Que es algo muy diferente a pensar que soy. Porque yo soy un ser humano y tengo miedo. ¿Bien? Y lo primero que hay que entender es que es lógico tener miedo. Es más, el miedo es como la emoción madre, podríamos llamar, del ser humano. ¿Ok? Entonces es lógico y nos mantiene con vida en cierto punto tener miedo. Claro está que cuando ese miedo excede, ¿no?, los límites y ya no nos permite lograr objetivos, no nos permite lograr sueños, bueno, es ahí donde necesitamos chequear ese miedo y poder gestionarlo. ¿Ok? Te invito, vamos a hablar de dónde surge el miedo. Ya en otras ocasiones hemos hablado de que cualquier emoción, ¿ok?, tiene que ver con no solo un hecho que ocurre, sino con un pensamiento o una interpretación que yo hago de ese hecho. Bueno, el miedo tiene una particularidad, que ese hecho que nosotros ese hecho que creemos que va a pasar, por lo general no pasa. El miedo tiene la particularidad que es más pensamiento que otra cosa, ¿ok? De hecho, el miedo tiene que ver con una opinión que yo hago de algo que puede llegar a pasar en el futuro. ¿Ok? Por eso yo tengo miedo, ¿no? ¿Qué sé yo? Voy al médico y tengo miedo que el médico me encuentre algo, ¿no? Y en realidad todavía no pasó nada. Ahora, yo tengo ese miedo porque estoy pensando que a futuro va a pasar algo que por supuesto no es positivo para mí. ¿Ok? Voy a una entrevista de trabajo y tengo miedo que la persona que me hace la entrevista no me tome o no me vea bien o lo que sea. ¿Ok? Entonces está bueno empezar a chequear esto de que el miedo tiene que ver con, nosotros en coaching decimos, es un juicio de no posibilidad. ¿Por qué? Porque es un juicio de que algo malo me va a suceder. ¿Bien? Por eso yo tengo miedo. Y si hablamos de la gestión del pensamiento, bueno, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre qué tipo de miedo es. ¿Ok? ¿Y por qué te quiero decir qué tipo de miedo es? Bueno, porque básicamente hay dos tipos de miedos. Uno, como te decía al principio, es el miedo tóxico y otro tiene que ver con el miedo sano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primordialmente necesitamos chequear si ese miedo nos está protegiendo, nos está ayudando, o podríamos decir que nos está generando cierto bienestar. En ese caso es un miedo sano, ¿ok? O nos está protegiendo de que algo malo puede pasar,
¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo miedo de agarrar el auto e ir a 180 kilómetros por hora, ese miedo es un miedo sano. ¿Por qué? Porque si yo reflexiono y digo, si yo voy a 180 kilómetros por hora, tengo posibilidades de que pueda tener un accidente y si tengo ese accidente no salga ileso. Por lo tanto, ese miedo, si yo lo aprendo a escuchar, me está mostrando algo interesante. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, pongo mi propio emprendimiento y me aparece el miedo de que como no sé sobre administración me puede llegar a ir mal, ese es un miedo que me está mostrando que yo necesito aprender sobre administración para poder emprender y que me vaya bien. Por lo tanto, es un miedo que es sano, que está bueno, que es necesario escucharlo, porque si yo no lo escucho, o en el caso de la ruta me voy a estrolar en un accidente, o en el caso del emprendimiento no me va a ir mal. Por lo tanto, es un miedo sano que está bueno escucharlo. ¿Ok? Entonces no es que no tenés que tener miedo a nada, no, guarda, porque el no miedo a nada te hace que te des la cabeza contra la pared. ¿Ok? Ahora, después sí tenemos el miedo tóxico. Ya el miedo tóxico tiene que ver con eso que te frenas, ¿no? Me encuentro con personas que me dicen, mira, mi sueño es tener mi propio negocio, pero no lo hago porque tengo miedo que me vaya mal. Bueno, ¿y cuánto hace que te pasa eso? Y hace 10 años. Bueno, ojo, porque ese miedo es tóxico. Ese miedo te está limitando, no te está permitiendo que vos puedas lograr tu sueño de tener tu propio emprendimiento. ¿Ok? O para seguir con el otro ejemplo, digo, me encantaría manejar, pero tengo miedo de manejar, por lo tanto no aprendo. Bueno, guarda, porque ese miedo te está limitando. ¿Ok? Entonces, la primera gestión del pensamiento es que vos puedas observar qué tipo de miedo es. ¿Es un miedo sano o es un miedo tóxico? ¿Ok? Y luego, chequeemos si ese miedo que tenemos tiene fundamentos, tiene razón. ¿Ok? Porque digo, si yo, no sé, un miedo muy común es el miedo al avión, ¿no? A volar. Bueno, a ver, ¿qué tengo miedo? ¿Cuál es el miedo? A mí me pasaba, ¿no? ¿Cuál es el miedo que tengo? Bueno, tengo miedo que el avión se caiga en una turbulencia. Ok, si yo voy y chequeo ese miedo con datos concretos y voy a las estadísticas, y las estadísticas dicen que es imposible que un avión se caiga cuando hay turbulencia, por lo tanto ese miedo yo me doy cuenta que no tiene fundamentos. ¿Cuáles son las acciones que podemos llevar adelante? Bueno, claramente la principal acción es investigar. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el miedo tiene que ver con el futuro, por lo tanto probablemente ese hecho no ocurrió. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es investigar si realmente eso que yo creo que va a pasar hay posibilidades que pase. Y si me doy cuenta que sí hay posibilidades que pase, bueno, necesito tomar acciones. ¿Ok? Si yo voy al médico y el médico me dice, mirá, si vos seguís comiendo, grasa, te va a subir tanto el colesterol que te va a hacer daño. Bueno, ok, ¿qué necesito hacer? Empezar a tomar acción, empezar a comer más sano para que ese miedo a que me pase algo deje de estar. ¿Ok? Entonces la acción tiene que ver con eso, ¿bien? Con chequear, investigar y luego ver si ese miedo hace que yo reduzca la posibilidad de que algo malo me pase. En ese caso, bueno, tomo acción desde ese lugar. ¿Cuáles son las consecuencias de no gestionar el miedo? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Primero, la principal consecuencia negativa, por supuesto, tiene que ver con la no acción, con no hacer, ¿no? Las personas que viven en el miedo constantemente y nunca accionan, ¿no? Les gustaría lograr tal cosa, les gustaría lograr tal objetivo y el miedo hace que todo el tiempo se esté limitando, todo el tiempo se esté frenando. Bueno, ok, ahí hay que tener cuidado porque ese miedo te está generando algo negativo. Y otra consecuencia que puede llegar a suceder es el pánico, ¿no? Es esto de ya no hago más nada, no salgo de mi casa porque tengo miedo que me pase algo. Entonces ya tengo un pánico, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede transformar en personas muy poco sociables y también nos puede transformar en personas que viven el malestar porque nunca logran sus objetivos.
Y bueno, el beneficio del miedo es poder cumplir objetivos, poder cumplir sueños, ¿no? Yo entiendo que parece una frase un poco hecha, pero es real, ¿no? Cuando yo logro gestionar el miedo, me preparo mucho mejor para poder lograr ese objetivo que quiero lograr, para poder lograr ese sueño que yo quiero lograr. Por lo tanto, está bueno, ¿ok?, prepararse para disfrutar de los logros. Y eso lo hacemos cuando gestionamos el miedo. Tenemos grandes beneficios como cualquier emoción. Cuando pensamos, cuando reflexionamos, cuando chequeamos qué tipo de miedo es, ¿ok? Cuando logramos eso, tenemos el beneficio de vivir en bienestar. ¿Ok? Así que hasta acá, si llegaste hasta acá y te gustó este video, te pido que me dejes en los comentarios qué te pasa a vos con el miedo, cómo lográs gestionar ese miedo, a qué cosas le tenés miedo. Y por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita. Y si te gustó este video o si conoces a alguien que tiene miedo, bueno, compartíselo porque quizás puede ser una gran ayuda para esa persona. Soy Sergio Manacero, te mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos donde tus excusas no te alcancen. Dale, chao.